estados la posibilidad de acercarnos más y gustar tu santa palabra. Madre del amor hermoso, acompáñanos en este empeño de ser buenos y dignos hijos de tu Hijo Jesús. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Pablo, por tu oración, y sin duda esto nos dispone ya del corazón para la clase de hoy, sin duda también el entendimiento, que también es fundamental para poder ir avanzando, ¿no? Y como hemos dicho en varias oportunidades, no tan solo un entendimiento netamente basado en lo intelectual, en cuánta capacidad tengo yo de almacenar información, sino que es también esa posibilidad de poder asimilar lo que voy aprendiendo. Aquí no, yo una vez les comentaba al otro grupo, la temporada pasada, de que no necesitamos ingenieros eclesiásticos. Me acuerdo yo cuando yo estaba estudiando en el seminario, uno de los cardenales encargados de la educación, de la formación de los seminarios a nivel mundial, decía: la iglesia no necesita ingenieros eclesiásticos que se la sepan todos. Es lo ideal, pero no es el propósito, ¿ya? Sino que lo que se necesita es servidores, ¿no? Servidores, testigos de la misericordia, como hemos visto, testigos también del amor de Dios, y nuestros desempeños que realicemos va a estar siempre bajo esa mirada, ese prisma, de que lo que yo haga es porque también es mi experiencia. Como decíamos también en la clase anterior, porque el que debe aparecer cuando tenemos encuentros comunitarios, es sin duda es que aparezca ahí Jesucristo, que no aparezcamos nosotros. Ejemplo, lo que ustedes vieron el sábado, súper bonito, interesante, mucho gozo del alma, mucho fruto, pero ahí el que nos convocó, el que les convocó a ustedes, sin duda fue Jesucristo, fue el Espíritu Santo, y eso es lo que tenemos que también perseverar, y tener súper claro a la hora del trabajo que nos toque hacer en nuestras comunidades, por sencillo que sea, o aunque tengamos un cargo así dentro de la comunidad, siempre es en el servicio de los demás, ¿ya? Recordemos, porque nos queda esta clase y el miércoles estábamos viendo este monito que está ahí, con colores, y alcanzamos a ver lo que está en el núcleo central, que es Constitución de Ibero, que es la que hemos estrujado harto, creo yo, y ahora nos falta mucho más por estrujar. Y vimos yo dije nubecitas, vimos esas nubecitas, las azules, las verdes, y hoy día yo quiero comenzar inmediatamente, y esas, ¿cuáles fueron? Los apóstoles y sucesores heraldos del Evangelio, que esas son las nubes azules, ¿ya? Si que lo están viendo se van a dar cuenta. Las nubes verdes tienen que ver con la sagrada tradición y la importancia de la tradición. Y si nos vamos hacia la derecha, están las nubes amarillas. ¿Y cuáles son esas? Relación entre la sagrada tradición y la sagrada escritura. Y también abajito hay una flecha que indica hacia abajo, que son las nubes rojas, las cuales nos van a hablar sobre la relación con la iglesia y con el magisterio, ¿ya? Entonces, me gustaría ver si ustedes pueden participar también, como la vez anterior, donde un hermano o dos hermanos puedan leernos, que nos salen en esas nubecitas amarillas que tienen que ver con la relación entre la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. ¿Quién se anima? Yo, profesor. Ya, Georgina. Relación entre la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura.
Ambas surgieron de una misma divina fuente y ambas se juntan por un mismo propósito. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, porque fue inspirada por el Espíritu Santo, mientras que la Sagrada Tradición ha sido pasado por los apóstoles y a sus sucesores, confiada por Jesús y guiada por el Espíritu Santo. Ambas deben ser aceptadas y veneradas con un mismo espíritu de piedad. Súper bien, gracias, Georgina. Se dan cuenta que lo que sale aquí en estos colores amarillos es lo que hemos ido conversando, ¿ya? Dice, ambas surgieron de una misma divina fuente y ambas se juntan con un mismo propósito. El propósito sin duda es demostrar el amor de Dios, la misericordia, que son fuentes, que son importantes, que son pilares y que se alimentan y se nutren entre ellos. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos 3 pilares, ¿se acuerdan? Y un pilar es la escritura, la tradición y el magisterio. ¿Ya? Esas son vitales en nuestra comprensión como iglesia. Tenemos esos 3 pilares. Lo tenemos que conocer súper bien, o por lo menos entenderlo y comprender que esa es una base muy importante dentro de nosotros. ¿Ya? Y me voy a tener un poquito más en la segunda nubecita amarilla, que es la que es un poquito más largo el texto. Dice, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios porque fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Ya? Se comprende todo lo que sabemos, lo que hemos visto en los talleres anteriores, de los talleres de Biblia, que ustedes participaron, y seguramente también, a lo mejor alguien no participó, pero también tiene esa formación que es la bíblica. Sabemos todo lo que ha significado, o esta historia lineal, de cómo ha llegado hasta nosotros el día de hoy, la palabra de Dios, que primero fue de forma oral, transmitida de forma oral, después vino los escritos, después se consolidó en un libro, y que es lo que tenemos hoy en día, ¿ya? Y fue inspirada por el Espíritu Santo. Los que estuvieron también en el curso anterior de Biblia, vimos que no fue una cosa antojadiza de un escritor X que se le ocurrió y pescó un lápiz y comenzó a escribir a su antojo, ¿no? Sino que fue inspirado por el Espíritu Santo, con sus propias realidades, con su propio contexto social, político, cultural, religioso, lleno de invasiones, de guerras, de combates, de luchas, de tensiones, de leyes, de no leyes, todo lo que sabemos, lo que constituye en sí la historia de la iglesia, y que en definitiva es la historia de la humanidad. Pero ahí se concretó en ese lapsus, en ese periodo amplio, se escribió lo que conocemos y tenemos hoy cada uno de nosotros en nuestros hogares, y es lo que leemos con frecuencia, la Biblia, en nuestras familias, en nuestras comunidades, cuando damos la catequesis, cuando estamos en la liturgia, cuando estamos en la catequesis, porque lo que anunciamos es la palabra de Dios. Yo le decía un día también así, de manera así un poco más liviana, no estamos leyendo cualquier libro, no es cualquier revista, no es como cuando uno está con el celular y está leyendo el celular, alguna cosa ingeniosa, nueva, que a veces asusta, otras veces aprendemos, sino que lo que proclamamos es la palabra de Dios. Y ahí viene la diferencia entre leer y proclamar, que son cosas distintas, ¿ya? Yo leo una noticia, yo leo un periódico, yo leo una revista, yo leo una carta, leo un informativo, ¿cierto? Ustedes cuando están leyendo los PPT que les envían, ustedes están leyendo. Pero en nuestras comunidades lo que hacemos, se proclama la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, no es palabra cualquier cosa, como decíamos recién, es palabra de Dios. Y eso se proclama, se prepara, se lee, se le da los énfasis necesarios, se respetan puntos, comas, y todo. Eso es proclamar, lento, que se comprenda, por eso, pues, porque estamos proclamando la palabra de Dios, y como es la palabra de Dios, tenemos que tener una buena preparación. Ahora está este rol, este ministerio del catequista, que es un regalo también de parte de Dios, del Espíritu Santo a la iglesia, ¿ya? Porque, insisto en este punto, no estamos en un club social, no estamos en una junta de vecinos, ni en la viejita que toma mate los días lunes, los martes, no, sino que estamos dentro de una comunidad que es pueblo de Dios, que se alimente, que se nutre con la palabra. ¿Por qué la palabra? Porque la palabra es fuente de vida, es palabra perenne, como decíamos el otro día, es palabra que es eterna y que no caduca, que no se vence, que no está rancia, no.
sino que cobra una actualidad vigente y potente cuando se proclama, ¿ya? Eso es lo importante. Y luego dice, mientras que la sagrada tradición ha sido pasada por los apóstoles y sus sucesores, confiados por Jesús y guiadas por el Espíritu Santo. Ya, esa es la sucesión apostólica, la tradición es sucesión apostólica, donde Jesús elige a 12, ya con todas sus debilidades, con toda su flaqueza y también con todas sus virtudes, los elige, están con él, los forma y luego les envía el Espíritu Santo, son testigos de todos estos milagros y luego salen a anunciar el Evangelio, como dice el capítulo 28 de San Mateo. Y anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea y bautizarlos a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el envío, esa es la misión, ¿ya? Y después de los 12 vienen otros más, los padres de la iglesia, después vienen otros más, así sucesivamente. Estos 20 siglos que tiene la iglesia católica es de sucesión apostólica. Los obispos que tenemos es sucesión apostólica. Los sacerdotes o presbíteros, como le queramos llamar, también es sucesión apostólica, ¿ya? Que tiene una fuente, que tiene una base, que tiene un origen, tiene un cimiento que es sólido, que es una sucesión apostólica, ¿ya? Para que eso igual lo manejemos bien, ¿ya? Jesús, como decíamos recién, Jesús elige a 12, ¿ya? Y tenían de profesiones distintas y todo aquello, pero los elige. A ellos los forma, así como nos eligió a nosotros y estamos en una comunidad donde nos formamos, nos nutrimos, rezamos, compartimos y también luego evangelizamos dentro de nuestras propias experiencias comunitarias, ¿ya? Sí, son dos cosas muy importantes, ¿ya? La tradición y la relación con la palabra de Dios, ¿ya? La Sagrada Escritura, ¿ya? Y ambas debemos venerarlas o respetarlas o comprenderlas de la mejor manera posible. No se puede desdecir una de otra, no puede decir yo más esto menos que esto, sino que es así. Se entrelazan, se entrejuntan lo que es la tradición, la palabra de Dios y obviamente también el magisterio, ¿ya? El punto de abajo donde están las nubecitas rojas dice también y la relación o su relación con la iglesia y con el magisterio. ¿Quién se anima a leer esa? Yo, ¿Quién es yo? Camila. Camila, dale Camila. Ok. De esta forma podemos concluir que las tres, la escritura, la tradición y el magisterio, han sido dispuestas por Dios Padre para que se complementen entre sí y todas contribuyan a la tarea más importante, la salvación de las almas. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de nuestro Señor ha sido únicamente dada al magisterio de la Iglesia, velando por su conservación y difusión, sin estar en ningún, ¿qué dice? Ningún momento sobre Sí. ella. La última dice, la Santa Tradición y las Sagradas Escrituras constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios. Fiel a dicho depósito, nosotros, la Iglesia, depositamos nuestra fe en ella y en la conservación, ejercicio y profesión de la fe que recibimos. El depósito de la fe. ¿Alguien había escuchado hablar alguna vez sobre el depósito de la fe? ¿O qué será? ¿O qué queremos decir sobre el depósito de la fe? ¿Alguien lo puede compartir? ¿Lo que sabe? ¿Lo que comprende de aquello? Yo tengo una idea de eso. A ver, Francisco, Lo he ¿la puede escuchado en otras compartir? ocasiones. Sí, es lo que la Iglesia ha creído y ha enseñado siempre a través de los siglos desde los apóstoles, Ya, que aprendieron de nuestro Señor Jesucristo. Eso, ya. eso es lo que A sé yo de él. enseñar, Ha sí. enseñado ha enseñado y enseña. Ha Y enseñado eso ha siempre sido y de enseña. tradición de tradición en tradición, ¿cierto? De oral, ¿cierto? Sí. Muy Eso bien, es lo que entiendo Francisco. eso es lo que entiendo por depósito de la fe. No sé más. Claro, porque el depósito, sabemos que es lo que Jesús, todo lo que le enseñó a Jesús, ese depósito valga la redundancia, se depositó en el corazón de los discípulos, de los apóstoles, y ellos la fueron transmitiendo hasta ahora. Por eso la tradición es tan importante, ¿no?
la tradición, la escritura y lo que después se fue concretando ya en el magisterio. Son re importantes, el depósito de la fe. Cuando nosotros estamos en una misa, yo creo que más de algunos de los que estamos aquí nos ha tocado hacer profesión de fe, ¿cierto? Los días domingos sobre todo, o la fiesta de guardar, las fechas importantes del año litúrgico, ahí donde se proclama el credo. ¿Han participado alguna vez en sus comunidades del credo? Cuando estamos en misa, sobre todo el día domingo, el padre después de la homilía dice, profesamos nuestra fe. Y ahí profesamos nuestra fe, ¿ya? Entonces, y para comprender y aterrizar un poquito más esta idea, que es impresionante, lo que decíamos recién. Tengo una pregunta en realidad, porque hace un tiempo estuve leyendo un libro que no terminé todavía, que se llama El libro de la Eucaristía. Y todo el libro hablaba de que los primeros cristianos desde el principio creían en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Entonces, claro, está en la Sagrada Escritura, pero muchas personas interpretan de otra forma, pero realmente los primeros cristianos siempre, no sé si se podrá tomar como depósito de la fe, los primeros cristianos y los primeros sacerdotes y obispos siempre creyeron y enseñaron eso, el tema de la Eucaristía. Claro, porque como los testigos son los apóstoles son los primeros testigos, ese depósito está intacto, ¿ya? Y como dice muy bien Francisco, después del transcurso de los años, de los siglos, se han ido haciendo algunas interpretaciones, algunas cosas, y eso a veces igual quizás nos puede jugar un poco en contra con estas cosas que compartíamos en la clase anterior, pero como por innovar cosas o de dar una nueva interpretación, una nueva misión, podemos estar ahí quizás un poco poniendo como un paño sucio a la ventana y no ver la belleza que es el depósito de la fe. Gracias Francisco por tu intervención. Como decíamos recién, cuando estoy en misa, proclamamos con fe, ¿no? Con conciencia y coherente lo que significa aquello. Porque yo creo en el Padre, porque creo en el Hijo, y porque creo en el Espíritu Santo, porque creo en la Santa Iglesia, en la Iglesia Católica, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con el misterio también de Jesucristo, ¿ya? Ese es el depósito de la fe, y el que tenemos que preservar, custodiar y sin duda defender, ¿ya? Sin duda, en nuestro país no estamos en un proceso de persecución a los cristianos, pero sí se ven algunos indicios de que a veces se hace complejo, pero no si lo comparamos al lado de los pueblos africanos que sí tienen persecución, que sí son asesinados, que sí son martirizados, y de manera muy heroica defienden la fe y no reniegan de la fe por querer salvar su vida, sino que han sido martirizados, y eso la iglesia después sin duda lo expriste, pero después la iglesia de una manera u otra también hace un reconocimiento, un testimonio coherente de la fe, que no vaciló ante la persecución, que eso también entra de la historia, y también se da hoy día, como hablábamos recién, sobre la persecución, y la persecución la vamos a tener siempre, ¿ya? El Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, al final sermón de la parte de la bienaventuranza, dice: bienaventurados ustedes si son perseguidos y calumniados a causa de mí. Alégrense y regocíjense, porque tendrán una gran recompensa en el cielo. Imagínense. Yo diría también eso se puede comprender también de buena manera, pero en otros tiempos, a través de la historia, eso también significó el martirio de mucha gente por defender la fe, por defender o salvaguardar, custodiar el depósito de la fe, ¿ya? Hoy en estos tiempos que estamos hoy día, como ya hemos hablado varias veces ya, con este relativismo que hay, relativismo generalizado, eso también puede ir jugando en contra también de una fe más nítida, más coherente, más transparente, ¿ya? Donde hoy día a veces por temor quizás no se defienden ciertos principios básicos de la doctrina, los principios básicos también de la dignidad de la persona, ¿ya? Por eso ahí también tenemos que tener esa capacidad de discernimiento. La característica número 1 del cristiano es el discernimiento. ¿Qué nos quiere decir Dios con tal situación, con tal enfermedad, con tal cosa que pasa generalmente dentro de nuestra misma sociedad?
¿Qué nos quiere decir Dios con esto? A nosotros, a mí primeramente, como católico, como cristiano. O bien me sumo a esta corriente relativista que hay y me da lo mismo, y a lo mejor no soy ni chicha ni limonada y estoy entre Tongoy y Los Vilos, y ahí donde decíamos también ya varias veces que hemos hablado de esto, y se nos mete todo esto que es el sincretismo de la fe, ¿ya? Una mezcla de cosas, pero de fe pura o auténtica o coherente a veces hay poco, ¿ya? Pero como yo no soy juez de ustedes, y cada uno tiene juez su propia conciencia, ahí, y ese examen debemos hacerlo personalmente, ¿ya? ¿Qué tan coherente soy con ese depósito de la fe, con esa fe que a mí se me ha transmitido, ¿ya? Por eso la fidelidad es fundamental, querido hermano, la fidelidad al mensaje entregado, la fidelidad a la iglesia, aunque pareciera que a veces la iglesia como que se va a desmoronar completamente, la fidelidad en perseverar, en continuar, ¿ya? A imagen de Jesucristo, ¿ya? El mismo Evangelio de Mateo dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿ya? Por eso yo este resumen, este pequeño mapa conceptual, yo encontré que era, nos podía ayudar y espero que así sea, ¿ya? Entonces, ahora avancemos en la siguiente. Yo creo que lo que viene ahora a continuación, eso ya lo vimos el otro día, que es fundamental, que es importante. Esto ya lo hemos visto, yo solamente lo voy a leer, ¿ya? Porque estos elementos ustedes lo fueron viendo con el Padre Cristian, aquí nada más que es refrescar, y como después se les dijo recién, va a haber una pequeña evaluación, este material ustedes lo tienen, van a tener ahí para consultarlo y responder de buena manera, sin prisa, sin nervios, porque ya el material está. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué es lo que es la Dei Verbum? Sin duda es una constitución, es uno de los 16 documentos y una de las 4 constituciones resultantes del Concilio Vaticano II, y ahí tenemos el año que se dio el Concilio Vaticano II. Sabemos todo lo que significó llegar a un acuerdo para poder decir, esta es la constitución Dei Verbum. Hubieron muchos borradores, intervenciones, tensiones, discusiones, hasta que llegó lo que tenemos hoy, lo que hemos estado estudiando durante este tiempo entre el Padre Cristian, las intervenciones de ustedes y lo que yo al final estoy compartiendo con ustedes, ¿ya? ¿Qué significa Dei Verbum? Son preguntas que pueden salir, ¿ya? Y son sencillas. Significa palabra de Dios y fue tomada, como es costumbre, de los documentos católicos de importancia, de las palabras iniciales de un documento, ¿ya? Ejemplo, Papa Francisco escribió un documento que se llama Fratelli Tutti. ¿Alguien sabe lo que significa eso? Hermanos todos. Hermanos Hermanos todos. eso. Y el documento comienza así, hermanos todos, ¿ya? Por eso los documentos de la iglesia siempre van a tener su primera palabra, es fundamental para comprender, quizás como idea primaria de lo que es, y fundamental de lo que se va a significar, o lo que vamos a tratar en tal documento, en tal carta, en tal exhortación o en tal constitución, como en este caso que estamos viendo nosotros. Entonces, Dei Verbum significa palabra de Dios. Si ustedes se van, hagamos un ejercicio rapidito. En lo que tengan Biblia, busquen el libro del Génesis y lean la primera palabra que aparece ahí. La primera palabra en el capítulo 1. En el principio. Muy bien, en el principio. Y es decir, que el libro de Génesis nada todo como era en el principio y comienza con el relato de la creación. ¿Se dan cuenta? Alguien que pueda buscar ahí rápidamente la primera palabra que aparece en el libro del Éxodo. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Ahí habla de los nombres de los hijos de Israel y también de ahí también descendemos nosotros. Y toda la historia de salvación que Dios hizo en su tiempo con los israelitas y todo lo que significó también después la liberación de Egipto, el decálogo, los constituye como pueblo,
las hazañas que pasaron por el desierto y todo lo que va a significar después con la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida, que no lo entran con Moisés, sino que entran con Josué. ¿Se dan cuenta? ¿Alguien puede leerlo? La primera palabra que sale en el libro de los números. El Yahvé, segundo año. A ver, Yahvé habló a Moisés. La primera palabra, Yahvé. Yahvé. Ya. Habló ¿Alguien le a sale Moisés. otra palabra distinta? Y Yahvé habló a Moisés en el desierto de Sinaí. El Señor Yahvé llamó, habló a Moisés. Yahvé habló a Moisés. El Señor habló a Moisés. Moisés. ¿Ya? Muy bien. Y ahí están en los libros del número, salen todo lo que salen la cantidad de gente, como los censos, informaciones de las tribus, de quiénes, de dónde hasta dónde era la tribu, y quién era la tribu, y para dónde se movía esa tribu. ¿Ya? Ese es el número del libro de los números. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Yo le quise hacer ese pequeño ejercicio, porque para que podamos comprender la pregunta 2 que dice, ¿qué significa Dei Verbum? Palabra de Dios, y que se toma de la primera palabra del documento. Y le hice leer lo que sale en el libro de Génesis, Números, Éxodo, ¿ya? Para que tengamos esa idea. Fratelli tutti, hermanos todos, ¿ya? ¿Alguien sabe lo que significa Gaudium et Spes? Gozo y esperanza. Muy bien, los gozos y las esperanzas. Y comienza a hablar todo el desarrollo ahí, ¿ya? El Lumen Gentium, ¿alguien sabe lo que significa? luz de las naciones. La luz de las naciones, la luz de los pueblos, ¿ya? Y ahí estamos todos llamados a ser luz entre las naciones, luz con los que me rodean a mí, luz en mi comunidad, luz en mi parroquia, y lo que hemos compartido ya varias veces. Se dan cuenta que todo, desde ahí se brota como la idea básica y fundamental de lo que se va a narrar o desarrollar en ese texto, ¿ya? ¿Se comprende bien? Avancemos. Ya, ahí está la fecha que también ustedes ya la manejan. Cuando se aprobó la Constitución, el 18 de noviembre, es decir, que en pocos días, de 1965. ¿Qué papa lo firmó? El Papa Pablo VI, el que convocó fue Juan XXIII. ¿Se dan cuenta? Hay un cambio de papa en ese transcurso de tiempo. Juan XXIII lo cita y lo concluye Pablo VI. ¿Ya? Avancemos. Entonces, aquí vamos a hablar ya de la estructura que ustedes ya la saben, pero que yo creo que es bueno que este documento, como yo creo que ya se lo han enviado, lo van a tener y le va a servir de mucho, de mucho. El proemio, el prólogo, el número 1 dice, el documento se refiere a las enseñanzas de San Juan sobre la vida eterna e indica la pretensión de la Dei Verbum, ¿ya? Que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo, espere y esperando, ame. Ese dato, esa perícopa, ese texto de San Juan, es lo que también más está en el prólogo, en el inicio del documento. ¿Y qué dice San Juan? Que oyendo, crean el anuncio de la salvación y creyendo, espere y esperando, ame. Se dan cuenta que hay todo un tejido de la escritura, en que también nos va motivando y nos incentiva hacia dónde va este documento. Ustedes todos hemos oído, y gracias a esta capacidad de escuchar el anuncio, se nos concede o se nos puede dar, Señor, la salvación, ¿ya? La palabra escuchar, de ahí viene también la palabra catequesis. Catequesis es aquel que escucha, todas las catequesis que ustedes han escuchado, y a mí que me han escuchado varias veces ya. La predicación viene a través de la escucha, ¿ya? El anuncio de la predicación viene por el escuchar el anuncio de la noticia. ¿Y qué noticia? El anuncio querigmático. Querigmático, que es donde Jesús nace, luego padece, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Eso es que oyendo, catequista viene también
Y el escuchar yo creo que la catequesis del escucha es muy, muy, muy importante. Yo el fin de semana me fui a Santiago, por eso no pude estar con ustedes, y fui a misa a la catedral el día domingo, el día sábado por ahí, y había uno de las naves, la nave entrando a la mano derecha, había un cartelito que decía pastoral de la escucha, y me llamó harto la atención, porque eso hace rato viene sonando en la iglesia, la pastoral de la escucha, ¿ya? La predicación viene por la escucha de la palabra de Dios, del mensaje. Por ahí viene también el anuncio gozoso del reino. La Virgen María, que estaba en el mes de María, cuando escuchó el saludo del ángel y todo lo que le dijo, fue comprendiendo que había sido designada por Dios para un plan maravilloso para cada uno de nosotros, ¿ya? Que hasta el día de hoy seguro tenemos conciencia de todo eso, ¿ya? Pero la Virgen María oyó la voz del ángel, ¿ya? Y la predicación también es el acto de escuchar, y hoy día tenemos que desarrollar mucho esta pastoral de la escucha en los colegios, en las capillas, en las parroquias, en los encuentros vicariales, donde el Señor nos convoque, tener la capacidad de escuchar lo que la iglesia nos está diciendo y lo que Dios nos quiere decir a través de esa invitación que nos hace, ¿ya? Que para que no sea en vano o no sea estéril al encuentro que yo voy. Digamos, nosotros esperamos que ustedes que han sido súper fieles en este tiempo, de esto de fruto, y que no sea un fruto estéril, que después no cuaje bien y ese fruto se caiga del árbol, sino que al contrario, que dé un fruto que sea perenne, vigoroso, atractivo y que pueda también motivar a otros. ¿Ya? ¿Avanzamos, Claudio? Bien, la Dei Verbum, sabemos también, ahí están los 6 capítulos, ahí tenemos los 6 nombres que tienen cada capítulo, ¿ya? Y que está formado por 6 capítulos importantes. Eso yo no lo voy a leer porque ustedes lo tienen, y yo insisto en esto, ustedes el material, cuando ya si el que no lo ha podido descargar o tener, podemos ver cosas técnicas al final, y cuando lo tengan, dense un momentito para volver a repasar, a recordar, ¿ya? Recordemos que la palabra recordar o el concepto de recordar es volver a pasar por el corazón, ¿ya? Eso es recordar, volver a pasar por el corazón, lo que le enseñó el Padre Cristian, lo que han compartido con Jorge. Meditar las cosas en el corazón como lo hacía nuestra Madre María. A imagen de la Virgen María, ¿ya? E incluso todas las cosas que ella no comprendió, lo guardó en el corazón, porque sabía que Dios era fiel y que no lo iba a dejar así como, digamos, en el sinsentido, ¿ya? Sino que en el sentido más profundo, la Virgen fue comprendiendo también los designios de Dios hacia ella, y también, sin duda, la Virgen María también es una escuela de discípulos para nosotros, ¿ya? Ahí tenemos entonces los 6 nombres de los 6 capítulos de la Dei Verbum. ¿Avanzamos, estimado? Bien, ¿quién se anima a leer esto? Por lo menos que hoy día avancemos 3 y el martes hacemos los otros 3. ¿Quién se anima a leer el capítulo 1? Mónica, ya dale. Fuerte, claro, modulado. Yo no quiero, la Ingrid sí quiere. Ya no peleen y lean nomás. No se preocupe, que estamos juntas las dos aquí. Muy bien. Dice capítulo 1, la revelación en sí misma. La naturaleza y objeto de la revelación, preparación de la revelación evangélica. Cristo lleva a su culmen la revelación. La revelación hay que recibirla con fe. Las verdades reveladas. Muy bien. ¿Continúo? Claro. Constan 5 números, del 2 al 6. El objeto de la revelación es que Dios, por su amor hacia nosotros, nos habla a los hombres como amigos. Dios invisible se hace visible para comunicar a los hombres su amor. Dios se manifestó desde el principio de la humanidad a nuestros primeros padres, mediante palabras y obras, señales y milagros, a través de los patriarcas y profetas. Muy bien. La culminación de la revelación es su Hijo Jesucristo, sobre todo con su muerte y resurrección.
Nuestra respuesta es la fe del creyente. Muy bien. Gracias a la que leyó. Se ha ido ahí, no sé qué. Ingrid. A la Ya. Ingrid. Muy bien. Miren, esto resumido es súper sintético y yo creo que es bien comprensible. Ya no, yo creo que no necesita de gran complejidad para comprender lo sustancial de este capítulo 1. Ya sabemos que tienen 5 números, ya, y que a mí me causó una maravilla, que a mí siempre me ha gustado esto, de que Dios nos habla a nosotros como amigos y no como esclavos. Eso también sale en la palabra de Dios, también sale en los evangelios. A vosotros yo no les llamo esclavos, sino que les llamo amigos. Imagínense la relación filial, cercana, que tiene Dios hacia nosotros, de amigos. Ya no somos esclavos. ¿Y quiere decir eso? De que Dios también nos está regalando que vayamos experimentando la libertad de los hijos de Dios en nosotros. Ya no somos esclavos, independientes, sí. Yo tengo ciertas esclavitudes que me pueden estar humillando, que me hacen sufrir. Ejemplo, no sé, una adicción, una esclavitud, ¿ya? Pero el Señor nos ama y nos ha revelado todo como amigos, como hijos, como amigos, ¿ya? Porque y el Evangelio está lleno de textos donde Jesús comienza a usar de manera muy hermosa este concepto de amigos, ya no de esclavos, donde ya no es un amo, donde somos los siervos, a imagen quizás de una imagen contemporánea, quizás también antigua, de cuando yo a mi jefe lo miro para arriba porque si no obedezco, ¡pam!, quedo sin pega, o me discriminan, o me humillan, e incluso puede pasar en nuestras comunidades, ¿ya? Ojo con eso, sino que Dios nos ha enseñado que tenemos que tener una relación de hermanos, de amigos, que viven en la libertad de los hijos de Dios, donde yo con toda libertad puedo ayudar, corregir o aportar a un hermano, a una hermana, porque entre todos construimos la iglesia. Ya los niños chicos en el colegio, a los pre-kinder, les digo, edifica la iglesia, y los niños se la saben todas. Y uno trata de enseñarles qué cosas a los niñitos chiquititos hay, de que es responsabilidad de todos construir la iglesia, no de algunos, sino que de todos, ¿ya? Por eso es importante que vayamos entendiendo o aterrizando de una manera sencilla todo lo que significa lo que el Dei Verbum, la Dei Verbum nos ha querido decir a cada uno de nosotros. Y sin duda Dios se manifestó a través de palabras, de obras, de señales y milagros, tanto a los patriarcas. ¿Alguien sabe cuál es el nombre de los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien, ahí tenemos los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son los patriarcas, ¿ya? También eso es re importante saber, ¿ya? Y un día cuando estábamos en las clases de Biblia, también fuimos descubriendo quién era Abraham, quién era Isaac, quién era Jacob, ¿ya? Y después los profetas sin lugar a duda, y con ellos después nosotros, que somos continuadores de esta historia de salvación que Dios ha hecho con nosotros. A ver si estábamos atentos a lo que hemos leído y si vamos comprendiendo lo que estamos viendo. Dice ahí, ¿cuándo culmina la revelación? Con Jesucristo. Con Jesucristo. Muy bien, con Jesucristo, ¿ya? Con la resurrección. Y sobre todo, ¿en qué momento? La resurrección. Muerte y Muerte y resurrección. muy, Su pasión. muy bien. Eso igual es clave, comprenderlo. Ya la revelación culmina en Jesucristo. Y también el Padre Cristo seguramente le habló bastante de lo que significa todo aquello, ¿ya? Y nuestra respuesta es la fe de los creyentes. Nosotros optamos por fe, ¿ya? Por fe. Recordemos que el mismo Concilio Vaticano Tengo una II duda sobre eso, profesor. Ya tengo claro que la revelación culmina con Jesucristo, pero en el hecho histórico se refiere a la segunda venida que culmina o con su muerte, pasión y resurrección o todo eso. Mira, la revelación culmina con Jesucristo. Lo que dijiste tú después es la parucía, ¿ya? La segunda venida. La venida. Okay. Y ahí también hay que tener ahí
sin duda, esos son temas para hablar muy largo, porque hablar sobre escatología y también es otra ciencia, es otra disciplina dentro de la teología, ¿ya? Pero lo que dices tú está bien, tu aporte es súper bueno, pero aquí lo que estamos viendo es el documento en sí, ¿ya? Que Ok. la revelación culmina con su Hijo Jesucristo y que después ya no hay nada más. Todo concluye en Jesucristo, a no ser, como también seguramente se lo dijo el padre Cristian, hay revelaciones que son particulares, ¿ya? A mí no se me ha aparecido Jesús en ningún momento, ni la Virgen María, ni el ángel, ni un santo, pero sí yo tengo mis propias experiencias, que también son re importantes, de mis propios encuentros que yo he tenido con Jesús, y el propio encuentro, mi relación íntima como Eduardo, con María, como mi madre, ¿ya? De la enseñanza de la iglesia, la experiencia de fe. Por eso es fundamental que estas cositas también las tengamos súper, súper claro. Dios se manifestó también de alguna manera, sin lugar a duda, a muchos santos a través de la historia, ¿ya? Que han sido también un modelo para nosotros de que es posible a la santidad, la fidelidad, el amor, pero aquí lo que importa no es que el santo haga milagro, porque ustedes saben que lo que hace el milagro no es el santo, el que hace los milagros es Dios, ¿ya? Que interceda, pueda hablarle al oído de manera dulce a Jesús o a Dios mismo y nos conceda las cosas, pero el que hace el milagro, la obra, es Jesucristo, ¿ya? Bien, y nuestra respuesta debe ser de fe, po. Digamos, independiente de lo que estemos viviendo, con fe en lo que estamos aprendiendo, pero también sin duda en lo cotidiano. Yo a veces hablo mucho de esto, de que también en la cotidianidad tengo que ir leyéndola con los ojos de la fe, de lo que Dios me está diciendo a mí, de lo que Dios me está queriendo enseñar a través de este momento, esta situación, en la historia que estoy viviendo, en la edad que yo tengo, en mi familia, como papá, como mamá, como hijo, como catequista, como parte de la parroquia de Serena, no sé, de Diaguita, de Andacollo, del Palqui. Es lo que Dios también me ha querido decir a mí a través de estas personas concretas que yo he ido nutriendo también mi fe, ¿ya? Y que La son... segunda pregunta, con respecto al tema, disculpe que... bueno, el caso, aquí ya está claro, con su muerte, pasión y muerte y resurrección. Entonces, la razón de que el culmen de la razón, o sea, el culmen de la revelación es Jesucristo. En su razón, y la razón por la que es la resurrección es porque es el motivo por el cual vino el mundo en el fondo, ¿o no? Claro, vino a restaurar todo lo que estaba caído. Ok, ya eso quería saber. Sí, es la restauración de todo aquí. Imagínense que Dios, cuando se habla de Génesis, Dios creó todo, ¿cierto? Nuestra fe dice que Dios ha creado todo. De la nada creó todo. Y después, como nosotros nos creemos más inteligentes que Dios, Adán y Eva hicieron lo suyo, todo lo que sabemos, y después con ello todo lo que significó hasta el día de hoy, sin duda, que muchas veces nos hemos creído más inteligentes que Dios o más astutos que Dios y desafiamos a Dios. Vino a restaurar todo, ¿ya? Todo lo que Dios había hecho con tanto amor, con tanta generosidad, con tanta bondad, para nuestro deleite, para nuestra complacencia, para no tener fatiga alguna. Nosotros mismos, en buen chileno, metimos las patas, ¿ya? Y Dios vino a restaurar todo este caos que hubo, todo el pecado en sí también genera un caos, ha generado un caos profundo en la vida de la humanidad, en la vida del hombre, de la mujer, sin duda de la familia. Y Jesucristo con su resurrección viene a restaurar todo aquello que estaba caído, desorientado, sin espíritu, sin fe, ¿ya? Jesús es el poder de la resurrección. Jesús podía haber resucitado o no, y ahí quizá la gracia, digamos, no hubiese sido como tal, porque Jesús no tenía, digamos, por qué demostrar tanta cosa, pero lo hizo por nosotros, se hizo pecado por nosotros, se humilló incluso a la cruz y una muerte de cruz por nosotros, ¿ya? Por eso es restaurar, y eso va a ser de continuo, ¿ya? Ahí veamos cómo estamos como sociedad hoy día, y Jesús también está restaurando cuando estamos en una Eucaristía, en una misa, en una liturgia, y oramos por la paz del mundo, por
por los enfermos, por los que están en crisis, por los que están con depresión, etcétera, los que tienen alguna adicción. Y Jesús, el Señor, siempre está restaurando, ¿ya? Y eso de continuo, digamos. Yo veo que por lo menos en mi persona hay muchas cosas que hay que seguir restaurando, ¿ya? Porque por lo menos yo me doy cuenta que no tengo santidad o me cuesta mucho, pero Jesús siempre está restaurando la vida, nos está dando la dignidad de los hijos de Dios, dignidad como persona, la dignidad como hombre, como mujer, como padres, como hijos, ¿ya? Eso va a ser un trabajo continuo, porque vamos a estar siempre en combate, y la fe es combate. San Pablo dice, vivan con valentía el buen combate de la fe, que es de todos los días, ¿ya? Y el combate va a ser, querido hermano, hasta que estemos tiesos y dentro del cajón. Ahí duele, hasta ahí vamos a estar luchando. Porque, Profesor, dígame, disculpe, una pregunta. ¿Es correcto decir que Jesús se hizo pecado por nosotros? lo dice la palabra de Dios, ¿Pero se hizo pecado o se igualó en todos nosotros menos en el pecado? se hizo pecado, porque no tuvo pecado, Mm, ¿ya? Dios se hizo pecado porque Dios ha sido creado a imagen y semejanza de Dios en el vientre de Virgen María, inmaculada, sin pecado, y Jesús asumió tu pecado y el mío, se hizo pecado para salvarnos. Si no, no tendría sentido el misterio de la cruz. Dios se ha claro. hecho. El Jesús se asumir, ha hecho- perdón, el asumir nuestros pecados no significa que en Cristo Él haya sido pecador. No, absolutamente no. No tuvo Claro. pecado. A lo Es mejor por eso significa que que él asumió las consecuencias del pecado, aún no siendo culpable por eso. ¿Eso? Exactamente. Sí, eso. Muy bien. Son muy capos ustedes, ¿ah? Los voy a contratar como mi ayudante de las clases. Súper bien. Bien, avancemos al otro, que después se nos pasa el tiempo y yo igual me apasiona hablando un poquito. Vamos al capítulo 2, estimado DJ Claudio. El 2. El 2. Ahí estamos en el 3. Ya, ¿quién puede leer eso de ahí? Por favor. Yo puedo leer. Ya, Pablo. Ánimo. Capítulo 2. Transmisión de la revelación divina. A. Los apóstoles y sus sucesores heraldos del Evangelio. La sagrada tradición. La mutua relación entre la sagrada tradición y la sagrada escritura. Relación de una y otra con la iglesia y con el magisterio. ¿Se dan cuenta que esto que ustedes están leyendo es lo mismo que yo hice? Traté de hacer como un mapa conceptual, es lo mismo, ¿ya? Que también nos ayuda a comprenderlo bien. Vamos, Pablo de Tarso. A ver si logro leer lo más chiquitito. Ya. Los Sí, números 7 al 10 hablan de la transmisión de la revelación que Jesucristo completó y eligió a sus apóstoles y discípulos para que anunciaran con su propia boca y su testimonio de vida el Evangelio. Ellos mismos fueron escribiendo el mensaje de la salvación bajo la inspiración del Espíritu Santo. Posteriormente, los sucesores de los apóstoles continúan la tarea de transmitir el mensaje de salvación. Así se va dando una mutua relación entre la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, y ambas constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios. La interpretación auténtica de la palabra de Dios, escrita y transmitida, ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. ¿Se dan cuenta que es como cuando yo estudiaba, yo hacía síntesis de la síntesis, y así me era más fácil comprender o entender algunas cosas que quizás no comprendía mucho. Aquí lo que estamos haciendo aquí es una síntesis de la síntesis, ¿ya? Y que quizás hay elementos que a lo mejor no los vimos o no lo comprendimos, o quizás ese día no estuve, o me faltó tal cosa que no entendí bien. Y esto es eso, es hacer este pequeño
esta pequeña retroalimentación de las cosas que ustedes ya han visto con el Padre Cristian, y nada más que el toque que le pongo yo quizás es un poquito más aterrizado para que se pueda comprender de una manera igual lógica, fácil, didáctica, de cómo es lo que nos ha enseñado también el Padre Cristian cuando él estuvo con ustedes, ¿ya? Es una síntesis de la síntesis, ¿ya? Entonces, a la final yo veo que aquí no hay ningún elemento nuevo, sino que solamente es poder colocar en breves líneas lo importante que ha significado también con esto el capítulo 2, que es sobre la transmisión de la revelación divina, ¿ya? ¿Avanzamos, Claudio? ¿Quién se anima a leer el último, que es el capítulo 3? Yo lo leo. Inspiración divina de la palabra. Interpretación. ¿Quién va a leer? Andrea, Ana María, dale. Capítulo 3. Inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. Se establece el hecho de la inspiración y de la verdad de la Sagrada Escritura. B. ¿Cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura? Y C. Condescendencia de Dios. Los números 11 al 13 tratan sobre las verdades reveladas por Dios, que se contienen en la Sagrada Escritura inspirada por el Espíritu Santo. Por eso la Iglesia los tiene por santos y canónicos cada uno de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Señala que la Escritura ha sido divinamente inspirada y útil para enseñar, corregir y educar en la verdad. El intérprete de la Sagrada Escritura debe investigar el sentido que expresó el hagiógrafo, autor, en cada circunstancia según aquel tiempo, su cultura, los géneros literarios usados en la época. Eso lo vimos en la Biblia la clase, el curso pasado. ¿Se da cuenta? De ello, la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribieron para sacar el sentido exacto de los textos sagrados. La palabra de Dios expresadas con lenguas humanas para que puedan ser entendidas por el ser humano. Muy bien. Oye, lees muy bien, Ana María, muchas gracias. Se dan cuenta que lo que dijo recién la Ana María, esto lo vimos en el de Biblia, quizás algunos no estuvieron, pero aquí ya hay un indicio de lo que vimos en aquel tiempo, y volverlo a repetir o volverlo a situar en la clase de hoy también ayuda, e importante. Recordemos ya que la Iglesia les tiene por santos y canónicos cada uno de los libros del Antiguo Nuevo Testamento. Sabemos cuántos libros tiene cada parte, cuántos libros hay en total, son importantes, son libros santos. Vuelvo a ese ejemplo, no es cualquier libro, sino que es el libro que contiene la palabra de Dios, ¿ya? El intérprete de la Sagrada Escritura debe investigar el sentido que expresó el hagiógrafo, el escritor sagrado, y cada circunstancia, ya sea de su tiempo, lo político, lo cultural, lo social, lo religioso, y los géneros que tiene la Biblia o que usó el escritor sagrado para poder plasmar en un libro, en un texto, aunque el libro en ese entonces no es como que tenemos hoy, como que tengo yo aquí atrás en la biblioteca, sino que eran rollos, ¿ya? Y cómo ese contexto vital que rodeó al escritor sagrado fue re importante para poder plasmar los libros que tenemos hoy en día en la Biblia. Por eso hay que ponerse siempre en ese contexto, ¿ya? Y la interpretación de los textos sagrados también son re importantes, y por eso es re importante la formación. Y si hay personas que están aportando a fomentar mi interés a esta enseñanza, es re bueno hacerlo. Por eso a mí el Jorge siempre me motiva, porque siempre está preocupado de la formación, ¿ya? Porque tenemos que dar el sentido o interpretar de manera correcta lo que sale en la palabra de Dios,
no hemos repetido varias veces, no a mi antojo, lo que yo creo, yo pienso, que esta parte es muy trágica, que esta parte como que le pone mucho, no. La interpretación correcta le tenemos que dar a cada uno de los textos, por eso es sumamente importante. Yo con esto termino. Y vuelvo a repetir, cuando yo voy a mi comunidad, a la catequesis, a una jornada, a un encuentro, a la misa, a lo que sea, yo me preparo bien porque lo que voy a anunciar es la palabra de Dios. ¿Y qué me ha querido o qué no me quiere decir hoy, en noviembre del 2025? ¿Qué me quiere decir Dios a mí también con esta palabra? Si el primero en situarse en la palabra debo ser yo. No pensar en aquel que no fue, el que no vino, y muchas veces caemos en esas nuestras comunidades, si la venía la señora, la Chabelita, esta palabra era para ella, no para nosotros. Los primeros llamados somos nosotros, ¿ya? Y a los primeros que nos tiene que interpelar la palabra de Dios es a nosotros, ¿ya? Si no, no tendría sentido, porque por lo menos yo creo, con bastante humildad digo, la humildad es fundamental, ¿no? Tener un corazón contrito o consciente de quién soy yo como persona, y que venga, como dijo la Virgen María, y cómo es, y saber cómo es que la Madre del Señor viene a mí, que podamos tener esa experiencia, y cómo Dios me ama de tal manera, infinitamente, para que yo escuche esta palabra, porque el primer aludido o el primer beneficiado con la palabra de Dios soy yo, ¿ya? Y de mí se desprende un árbol gigante, nuestra familia, nuestros vecinos, amigos, en nuestros trabajos, ¿ya? Y sin duda la palabra de Dios fue escrita con lenguas humanas, obviamente, y ya sabemos cómo el relato histórico ha permitido, a través de la historia, de la ciencia, de la técnica, ha permitido que el libro se concrete como tal, como lo conocemos. Pasó mucha agua debajo del puente para que podamos tener en nuestras casitas, en nuestras comunidades, el libro, la Biblia, ¿ya? Antiguamente se le decía a las comunidades cristianas, esta es la religión del libro, ¿ya? Porque es lo que el sustrato fundamental de nuestra fe está en un libro que es la Biblia, pero no es un libro cualquiera, no es un libro que está amontonado en nuestras bibliotecas, a nuestra estantería, en nuestras casas, sino que es palabra de vida eterna que debemos pedirle con un sitio honesto, con humildad al Señor, que nos envíe el Espíritu Santo para poder comprender lo que Dios nos quiere decir en el hoy. No ayer, no mañana, sino que en el hoy que yo estoy viviendo, en mis circunstancias, en mis realidades, en mis gozos, en mis esperanzas. ¿Qué me quiere decir Dios? Y esa palabra reconforta el alma, esa palabra se transforma en luz para nuestros pasos y nos va indicando por dónde tenemos que ir. Y sin alguna duda alguna, también la palabra, como dice ahí, es potentísima para educar, para corregir, para enseñar, porque es una palabra inspirada por el Espíritu Santo, y también para corregir, sin duda. Si la palabra también nos va a tener que dejar en evidencia. Hoy mira cómo actúo yo en mi vida cotidiana, y mira lo que me dice la palabra de Dios, y miro lo que soy yo, y veo que quizás haya sido un desfase, ¿no? Una desigualdad. Y tenemos que, con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, de la iglesia, de mi comunidad, de mi grupo parroquial, que esto sea así parejo. ¿Qué es lo que es esto? Coherencia entre lo que creo y entre lo que vivo. Tiene que haber coherencia, porque si esto está así, quiere decir que hay algo que está fallando y tenemos que descubrirlo. A eso tenemos sacerdotes, diáconos, religiosas o hermanos que son muy preparados en nuestras comunidades, que nos pueden ayudar para que haya esta coherencia, esta armonía, y así vamos a dar vida a la palabra de Dios. Yo hasta aquí llego. Así que esperemos que la misma sintonía se repita el jueves en nuestra última clase. Miércoles. Y seguramente nos van a dar algunas indicaciones. Miércoles. Atención. Perdón, miércoles, ya estoy medio perdido ya. Todavía no tomo ni 11, se preocupa de ustedes, pero aquí estoy. Ya. No sé si alguien de la ABP va a decir algo, alguna cosa Pero, especial. profe, ¿cómo no ha tomado 11, pobrecito? No, pues yo soy así bien sufrido.
Pero debe haber tomado un cafecito mientras está dando la clase, pues, profe. No, ya, ahora me desquito. No, que tiene que dar un mensaje. Profe, Eduardo, un pastel por escribir. la línea. Aló, por aquí. Atención, Profe, queridos por hermanos favor, y profe, la hermanas. pregunta. ¿Cómo? Hermanos y hermanas, atención, por Profe, favor. la pregunta, profe. Escuchen con atención. Escuchen con atención, por favor. No se pongan Atención. nerviosos. Eso, así como dice Eduardo, no ponerse Suspendida nervioso. la prueba. Vamos a, Claudio nos va a ayudar a estudiar, así es como se hizo la primera curso, va a mandar un formato para poder estudiar. Ya está con alternativa, así que le va dando corazoncitos si está buena y si no, o si no, no se ganan los corazones, ¿ya? Así es que Claudio nos va a compartir eso y después el día viernes cuando termine la clase de Eduardo, ahí le vamos a enviar la prueba, ¿ya? Así que para que estén atentos, así que pero están El todos muy miércoles. aplicados. Perdón, el miércoles. Estar atentos y atentas. Así Oye, que eso. ¿Cuándo está la prueba? ¿Cuándo es la prueba? No entendí. La prueba, Escuchen con atención. Después de la clase. atención. La prueba se va a estar habilitada el día miércoles hasta el día domingo. Ay, pero elecciones, po. ¿Ya? Ay, si el voto no te demoráis 3 minutos en dar el voto. Tan cuática. Pero soy candidata. Hay muchos Bueno, candidatos. Respondemos antes la prueba de la elección. Claro. Así que tienen miércoles en la noche, todo el día del jueves, el viernes, el sábado. El viernes, claro. Así que pueden hacerlo esos días. Para ¿Ya? votar. Así que nada. Para Si no la contestan en la fila de la votación, pues. Claro, ahí va contestando. Quiero decir algo. No, si está Gracias, entendido, buenas noches. señora Ana María, está entendido. Aquí, Claudio, quiero compartirles, les voy a compartir inmediatamente al WhatsApp un cuestionario del Dei Verbum. Este es un cuestionario que fue confeccionado con las presentaciones del padre Cristian y del profesor Eduardo. Este cuestionario contiene 50 preguntas. De estas 50 preguntas, el equipo va a seleccionar 30 que van a ser las que van a entrar en la prueba final. Por lo tanto, esto que parece como si fuese una prueba, no es una prueba, es para que ustedes puedan estudiar, puedan preparar la prueba, ofrece las respuestas y ustedes la van trabajando, etcétera. Además, en Classroom se subieron una serie de materiales para que ustedes puedan estudiar. Todo el material que se hizo de las presentaciones se comprimió en una inteligencia artificial y con eso ustedes pueden generarle preguntas y que están hechas solamente en función de los textos utilizados por el profesor Eduardo y por el padre Cristian para poder contestar. No contesta absolutamente nada de eso. Está todo cargado en los PPT y ustedes tienen acceso. Además, esa inteligencia artificial está cargada con algunos videos explicativos, algunos audios, tiene un mapa de conceptos, etcétera, etcétera, un cronograma, y ahí uno va a ir trabajando. Y eso va a ser muy simple porque se va a utilizar como base las preguntas de este cuestionario que ahí el equipo revisó y hizo sacó algunas preguntas, puso otras, se modificaron, etcétera, para que esto sea sencillo de aprobar. En el curso anterior, el 100% de los estudiantes aprobaron. Así que yo creo que acá va a ser exactamente lo mismo. Gracias, gracias, don Claudio. Gracias. Adiós. Gracias. Quiero ver el debate. Ya, gracias.